te detenga en avanzar hacia el premio del supremo llamamiento. A continuación, sigue adelante. Querido amigo radioyente, es un placer estar nuevamente junto a ti con tu programa Sigue Adelante. Hoy quiero hablarte de obedecer o desobedecer. Nuestro estudio estará basado en el libro de Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Y dice así: Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él, dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. Es interesante las respuestas de ambos hijos. Y hoy en día todo el mundo aprecia a una persona que está dispuesta a cooperar, que siempre quiere ayudar, porque es una persona diligente, es una persona comedida, siempre lista para lo que se requiera. Yo he conocido muchas personas de este tipo y realmente es agradable trabajar con este tipo de personas. Es contagiosa su diligencia. Y este pasaje de Mateo 21 nos muestra la parábola de los 2 hijos. A ambos se les dijo que vayan a trabajar en la viña. El primer hijo respondió diciendo que no quería hacerlo, pero luego se arrepintió y fue. Mientras que el segundo dijo que sí iba a ir, pero al final no fue. Esto me hace pensar en la importancia de servir, de ayudar, de obedecer, de cumplir lo que decimos. Y quiero relatarte una antigua leyenda oriental en el que un hombre vio un alacrán que se estaba ahogando. El hombre decidió sacarlo del agua y salvarlo. Así que lo agarró al alacrán, pero fue picado. Ante esa reacción de dolor, lo soltó y el alacrán volvió a caer de nuevo al agua. Pero nuevamente se estaba ahogando el alacrán, así que el hombre intentó sacarlo una vez más. Y otra vez el alacrán lo picó y lo soltó, pues. Alguien que estaba observando lo que ocurría se acercó al hombre y le dijo: Perdone, señor, pero qué terco es usted. ¿No entiende que cada vez que intente sacarlo del agua, el alacrán le picará? El hombre le respondió: Tiene usted toda la razón. La naturaleza del alacrán es picar, y eso no va a cambiar para nada la mía, que es la de ayudar. Entonces, tomando una hoja de un árbol, sacó al animalito del agua y le salvó la vida. ¡Qué gran enseñanza! Nuestra naturaleza original es de pecado. Solo Jesucristo puede transformar nuestra naturaleza y solo entonces podemos servir y ayudar a los demás y también podremos obedecer sus mandamientos. Lo que Dios quiere es que cambiemos el mal por el bien, que venzamos el mal con el bien. El pasaje de Mateo 21, 28 al 32 nos muestra cómo hablaba Jesús. Su mensaje era diferente al de los principales sacerdotes y al de los ancianos del pueblo. La gente se acercaba a escucharle porque su enseñanza era con sencillez, pero con más sabiduría, con más autoridad y poder que ninguna otra persona. Por eso podemos concluir que nadie habló jamás como hablaba Jesús. Aquí en este pasaje previo encontramos a Jesús enseñando en el templo y los principales sacerdotes y los ancianos le hacen una pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Jesús les responde con otra pregunta y les dice: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Si ellos las respondían, entonces Jesús haría lo mismo. Claro está que no pudieron contestar y dicen como respuesta simplemente que no saben. ¿Te das cuenta que las palabras de Jesús tienen el poder de dar vida a quienes lo obedecen y demostrar su autoridad? Y es en este contexto que Jesús continúa con su enseñanza y les relata la parábola de los 2 hijos. Y dice así:
Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, Sí, Señor, voy. Y no fue. Muy bien, ahora veamos el hijo que dijo no, y lo encontramos en los versículos 28 al 29. Jesús les relata la parábola acerca de este padre que tenía 2 hijos. Uno era obediente y el otro desobediente. Al primer hijo le dice, Hijo, ve a trabajar hoy al viñedo, y el hijo contesta, No quiero. Pero luego se arrepiente de su respuesta y se va a trabajar. La respuesta del hijo no fue una respuesta fija, bien determinada, bien analizada. No dio esa respuesta, no quiero, habiendo analizado por qué lo iba a decir de esa manera. La dio como un impulso, como un deseo no controlado. Fue una respuesta sin ningún análisis. En fin, podemos decir que el muchacho contestó impulsivamente, sin pensarlo. No lo pensó bien y su respuesta fue, no quiero. Fue una reacción inmediata, pero luego sí le importaba obedecer, se arrepintió. Saben, a mí me ocurrió varias veces que contesté de esa forma. Dije que no lo haría, pero luego lo estaba haciendo porque debía obedecer y hacerlo aunque no me gustase. El hijo que dijo no quiero reaccionó inmediatamente. Se dio cuenta que su respuesta era equivocada, que estaba muy mal, así que se fue a trabajar al viñedo de su padre. No esperó a que se lo diga de nuevo su padre, sino que se arrepintió e inmediatamente se fue a trabajar. Ahora veamos al hijo que dijo sí, y esto nos muestra el versículo 30. Cuando el otro hermano recibió el mismo pedido de parte de su padre, le contestó con mucha energía, sí, Señor, voy. Esa respuesta como padres la quisiéramos oír siempre. Este hijo literalmente le dijo a su padre que sí, que iría, que obedecería al encargo, que trabajaría en la viña. Parecía un hijo obediente porque dijo, sí, Señor, voy, pero en la práctica simplemente no fue. En la apariencia era un buen hijo, en la práctica era un hijo desobediente y negligente. Su respuesta fue superficial, sin ningún compromiso, porque después nunca fue a la viña. Hay muchas personas como este hijo que están muy listas para responder de manera afirmativa, para decir, sí, yo lo hago, inclúyanme a mí, pero luego jamás cumplen lo que prometen. ¿Cuántas veces como hijos de Dios hemos prometido hacer muchas cosas para la obra de Dios, pero luego no las hemos hecho? Y en esos momentos debemos recordar lo que dice Eclesiastés 5, 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Este segundo hijo necesitaba leer este pasaje. Nosotros, a diferencia de este segundo hijo, podemos leerlo y podemos aprender que lo que prometemos debemos cumplirlo, porque lo mejor será siempre no prometer si no vamos a cumplirlo. Las enseñanzas que encontramos en estos 2 hijos son, primero, podemos encontrar que sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, es pecado. Segundo, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Tercero, que si prometemos hacer algo, debemos hacerlo. Y en cuarto lugar, que tenemos la oportunidad de arrepentirnos de aquello que dijimos que no íbamos a hacerlo. Ahora veamos algunas aplicaciones prácticas de este relato. Leamos la pregunta que hace Jesús después de haberles relatado la parábola y la respuesta que da la gente. La pregunta de Jesús fue, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos
y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Si nos ponemos a pensar en el pasaje, podemos ver que la contestación fue de forma inmediata y a una sola voz, porque no había nada que pensar para dar la respuesta. Estaba muy claro lo que Jesús había dicho en la parábola. Decir que fue el primer hijo quien hizo la voluntad de su padre era una respuesta correcta. Luego Jesús, cuando dijo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, está ahí mostrando claramente que se dirigía a los principales sacerdotes y a los ancianos que estaban allí. Jesús les asegura que los publicanos y las rameras irían al reino de Dios porque se arrepintieron. Ellos creyeron el mensaje de salvación que Juan el Bautista había predicado. Pero estos líderes religiosos que habían preguntado con qué autoridad hacía lo que hacía Jesús, eran tan orgullosos que habían rechazado el mensaje de Juan el Bautista. En conclusión, podemos decir que el primer hijo representa a los pecadores, a los marginados de la sociedad, que parecen decir no al evangelio de salvación, pero luego se arrepienten y sirven en la obra del Señor. El segundo hijo representa a los líderes religiosos, a los ancianos, que mostraban una falsa obediencia, que aparentaban ante la gente ser obedientes a Dios, pero que en realidad su vida, sus actos decían todo lo contrario. Parecían buenos hijos, pero eran malos, apartados totalmente de Dios. Termino diciendo que muchos de los que están perdidos en el pecado, sin esperanza ante los ojos del mundo, están siendo perdonados y arrepintiéndose de sus pecados y sirviendo en la obra del Señor. Están trabajando en su viña, pero también hay demasiados miembros en la iglesia que no tienen tiempo para servir en la obra del Señor. Andan muy ocupados, muy ajetreados, no comparten el evangelio, no hacen la voluntad de Dios en sus vidas diarias. No olvidemos que prometer a Dios algo y no cumplirlo es fatal. Es tiempo de ser como el primer hijo. Si hemos estado diciendo no quiero, es tiempo de decir sí, Señor, yo voy. Quiero servirte, quiero hacer tu voluntad, quiero trabajar en tu obra, quiero que me utilices hoy. Dios te bendiga, querido amigo. Será hasta el próximo programa cuando volvamos a decir, sigue adelante.